Now, the sad news that the film star Val Kilmer, who played Batman, and Jim Morrison, as well as starring in Top Gun, has died at the age of 65. El icono del cine Val Kilmer, que tenía 65 años cuando falleció. Kilmer era conocido por sus papeles de Batman y Jim Morrison, y también protagonizó Top Gun. Cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Val Kilmer, la industria del entretenimiento se tomó un momento de pausa, no solo para expresar su pesar, sino también para contemplar a un hombre que lo dio todo en cada papel que interpretó. Kilmer era capaz de meterse en sus personajes, tanto si interpretaba a Jim Morrison como a Doc Holliday. Era un auténtico artista. Sin embargo, hubo una función que siempre se sintió distinta, lejana e inabordable. Antes de su fallecimiento, Val Kilmer confirmó por fin la verdad de Batman Forever. ¿Qué es esto que ha estado manteniendo en secreto? Averiguémoslo. Un secreto que le ordenaron mantener oculto. Su tranquilidad era un peso que llevaba a cuestas. En un momento dado, le dijo a un compañero, me obligaron a ocultar esto. La historia trataba de un deseo que resultó ser una prisión, así como del precio tácito para convertirse en el cruzado con capa. El Bat traje fue el primer paso en el proceso. El Batman del que ninguno de nosotros había oído hablar. A mediados de la década de 1990, el mundo de Gotham estaba experimentando un cambio significativo. Tras el estreno de Batman Returns, Michael Keaton tomó la famosa capa y se alejó de una marca que estaba cambiando rápidamente de rumbo, en vista de que el cineasta Tim Burton también ha dimitido. Warner Bros. Quería una nueva perspectiva, algo que fuera más llamativo, más comercial y más apto para los niños. Joel Schumacher tomó el relevo, aportando una paleta de colores más vibrante y un nuevo actor para interpretar al Caballero Oscuro. Elegir a Val Kilmer no era la opción más aparente. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabía de su existencia. Sin embargo, Warner Bros. Estaba buscando un tipo principal que tuviera habilidades interpretativas significativas. Además de ser atractivo para el público más joven, alguien que pudiera soportar la profundidad emocional de Bruce Wayne reuniría los requisitos. Tras el éxito de Tombstone y The Doors, Kilmer posee la combinación ideal de encanto y cierta dosis de filo. Sin embargo, no había ninguna dificultad habitual para ponerse en la piel de Batman. Con Keaton, cuya imagen reservada y retraída había cautivado a los espectadores, Kilmer seguía los pasos de un favorito de los fans. La presión no se basaba solo en lo bien que le fuera a la película en taquilla. El legado de Warner Bros. Estaba en el centro de todo esto. Elucidado en ese punto exactamente, si querían agotar las salas de cine y los pasillos de juguetes, necesitaban un Batman capaz de hacerlo. La mercancía. Esto es branding, en relación con los servicios de comida rápida. Después de eso, Kilmer ya no era solo un actor. Fue el eje de un motor de marketing que valía $1.000 millones. Kilmer estaba muy comprometido con el proyecto entre bastidores, debido a su afecto por Schumacher, que ya había colaborado con él en El Santo, 1997. Aceptó el trabajo sin leer primero el guión. Esto se debió principalmente al hecho de que amaba a Schumacher. Aunque no tenía el guión en su poder, Kilmer confiaba en la visión de Schumacher y estaba seguro de que sería capaz de aportar algo distintivo al papel. Kilmer aplicó al papel el mismo nivel de seriedad que aplicaría a un protagonista de Shakespeare. Su intención era investigar la naturaleza dual de Bruce Wayne, pero enseguida se dio cuenta de que había menos oportunidades para la interpretación y más deseo de espectáculo. Esta comprensión se produjo muy rápidamente. No era Batman el tipo que el estudio deseaba, sino Batman el icono. La película Batman Forever fue un gran éxito a pesar de todo lo que pasó. Además, reavivó el interés popular por la franquicia, lo que se tradujo en una recaudación mundial de más de $300 millones. En nombre de Warner Bros., Kilmer cumplió con su deber. Se puso el traje, dijo las frases y contribuyó a la producción de una película al mismo tiempo. Por otra parte, el éxito no implica necesariamente el final de la narración. La forma en que el personaje empezó a estrangular a Kilmer fue algo que las cámaras no captaron, y las entrevistas nunca estuvieron cerca de abordar. El modo en que cada día pasado en el plató se convirtió en una lucha no contra antagonistas o acrobacias, sino más bien contra la incomodidad silenciosa. Porque algo no iba del todo bien, y todo empezó por lo que se encargó de definir el propio trabajo. Es el traje,
de detrás de la capucha es una verdad secreta al principio. El Bat traje era una representación de la victoria. Un sueño de la infancia hecho realidad. Para Val Kilmer, que había pasado su infancia admirando a los superhéroes, fue un momento que parecía cerrar el círculo, una oportunidad de entrar en el reino de los mitos para vivir una fantasía que muy poca gente llega a experimentar. Se quedó boquiabierto en cuanto vio la legendaria prenda, que brillaba bajo las luces del estudio. Satisfacción, el poder, como si un niño estuviera ante el regalo más preciado. Sin embargo, esa sensación no persistió. En cuanto se lo puso, la situación cambió. El atuendo, creado para tener un toque cinematográfico y un impacto visual, era una maravilla a la vista, pero resultaba penoso llevarlo. El hecho de que estuviera compuesto de goma gruesa y dura y pesara más de 15 kilos. La capucha le dificultaba mover la cabeza. Debido a las botas, caminar resultaba incómodo y rígido. El traje no tenía ventilación. El calor quedaba atrapado. El sudor saturado y, al mediodía, estaba mojado y agotado. Y para colmo, no podía hablar ni oír bien. Casi de inmediato, la gente dejó de hablarle, lo que posteriormente caracterizó como una experiencia de profundo aislamiento para él. Su última descripción de la experiencia fue que era similar a actuar desde dentro de un ataúd. A pesar de que Kilmer es conocido por sumergirse por completo en los papeles que interpreta, se sintió incapaz de conectar con los sentimientos que le habían contratado para transmitir. Las emociones de su rostro eran incapaces de transmitir emoción alguna. Era difícil oírle. Sus movimientos corporales consistían únicamente en torpes giros y gestos que no eran característicos de él. Parecía que nadie en el plató se daba cuenta. Cuando se grabó el traje en video, el equipo apreció su aspecto. Los fabricantes alabaron la silueta del producto. Warner Brothers expresa su alegría sobre la posibilidad de que los bienes Batman se puede encontrar en cualquier lugar. Las palabras pueden encontrarse en vallas publicitarias, cajas de cereales, fiambreras y figuras de acción. Una fotografía de Kilmer vestido con el traje causó revuelo en todo el mundo. ¿Es el hombre que está dentro? Nunca visible. Hubo un momento en particular que fue más profundo que los demás, un recuerdo que nunca perdió. Una tarde, Warren Buffett, un acaudalado inversor y gigante de los negocios, llevó a sus nietos al set de rodaje de una película. Había mucha expectación. Buffett era una figura importante, incluso en la industria de Hollywood. Kilmer, que iba vestido con su atuendo de Batman y se mantenía erguido, se preparaba para recibirlos. Lanzaron un chillido de emoción en cuanto llegaron los jóvenes, con los ojos muy abiertos y la voz cada vez más alta. Se apresuraron en su dirección. Sin embargo, tenía una sensación de distanciamiento. Más tarde, Kilmer recordó que no se comunicaban con él. Era con el traje con quien hablaban. Con curiosidad, los jóvenes le rodearon, teniendo contacto con el símbolo del murciélago, tocando el cinturón utilitario, apreciando la armadura con asombro. Por otro lado, nunca lo miraron directamente, no hicieron ningún tipo de saludo. Ninguno de ellos hizo preguntas. Se comunicaron con Batman. No es Val. Fue en ese mismo momento que se dio cuenta. De ninguna manera estaba retratando a Batman, el traje de Batman estaba en él. No importaba lo que hiciera o lo mucho que intentara infundir alma al personaje, nada de eso llegaba a la pantalla. Esto ocurría independientemente de sus esfuerzos. Todo sería camuflado, por todos los medios. Su actuación nunca tendría profundidad, pasión o complejidad, independientemente de cómo actuara. La postura, la silueta y los ángulos de cámara serían consideraciones importantes. La persona humana que había estado representando se había transformado en un maniquí glorificado en su actuación. Me di cuenta de que no era más que una actriz resbaladiza. Además de eso, declaró, además, fue agravante hasta que descubrí que mi única responsabilidad en la película era aparecer allí y situarme en el lugar que se me había especificado. La presión sobre el cuerpo era bastante agotadora, el impacto emocional era mucho más grave. Después de pasar largos días en el set, finalmente regresaba a casa. Le duelen los hombros, las horas de conversación muda le han dejado los oídos zumbando. Su respiración era muy dificultosa, le costaba conectar con sus compañeros de la forma que él deseaba. En esa parte, no había espacio para la expresión. Solo hay una restricción. Aún así, no habló. Se firmaron numerosos contratos. Estaba previsto celebrar promociones.
Había una tarea que tenía que hacer. Se hizo muy evidente por Warner Bros. La apariencia de Batman tenía que ser inquebrantable sin ser afectado justo a tiempo. Kilmer reveló, al final de su vida, que le obligaron a ocultar esta información. Me ordenaron que me abstuviera de hablar de ello para evitar que otras personas supieran lo que realmente sentía. Al final, la ilusión resultó rentable. Era hábil y atractiva para el mercado. Sin embargo, había que pagar un precio por ello, y fue Kilmer quien lo cargó solo. Fue testigo del meteórico ascenso de Batman a la fama y la popularidad. Llevó una sonrisa durante todas las entrevistas, puso su firma en los juguetes, pero por dentro, estaba afectado. El peso del traje le había hecho sufrir. Había afectado un aspecto particular de su espíritu. Había una vez una parte de mí que pensaba que convertirse en Batman sería como volar. En cambio, tuvo la sensación de caer. Por eso, cuando se le presentó la oportunidad de hacer una secuela, Batman y Robin, la rechazó. Esto no se debe a la arrogancia. Sin embargo, fue incapaz de enfrentarse al traje una vez más. Él no podía ser esa figura enigmática. El héroe estaba completamente agotado. En sus sueños, un día se convertiría en Batman, cuando por fin lo lograra, y no podía esperar para alejarse de él. Para el público en general, Batman fue un regreso victorioso del Caballero Oscuro. Esta percepción permanecerá para siempre. En taquilla fue un éxito rotundo, recaudando más de $330 millones en todo el mundo. Acudió un gran número de fans. El entusiasmo en los cines era palpable. Los niños salían de las funciones suplicando que les regalaran juguetes de Batman. Warner Bros. Se regocijó con la noticia. Como director de la película, Joel Schumacher adoptó el tono de la película, campirano y saturado de neón. De repente, Val Kilmer, vestido con el traje de superhéroe más conocido del planeta, estaba en todas partes. Sin embargo, Kilmer sentía que el éxito era en vano. Se esperaba de él que se sintiera realizado. Había llegado a la cima de la montaña. Se ha conservado un legado. Vivió la fantasía que todo niño que poseía un cómic se había permitido. A pesar de ello, siguió mirándose en los espejos del hotel noche tras noche, perplejo por qué se sentía tan vacío. La razón por la que el papel que tanto le había prometido parecía habérselo arrebatado todo. El problema no era solo el peso del traje. Fue el cambio en su estado mental lo que siguió afectándole. Desde el principio, Batman siempre ha sido un símbolo de tenacidad, control y misterio. Sin embargo, Kilmer tuvo la impresión de sentirse indefenso, restringido e invisible tras interpretarlo. No tenía el deseo de ser un superhéroe. Era como si fuera un hombre gritando dentro de una habitación completamente silenciosa. Su voz era invisible, oculta tras capas de goma moldeada y las exigencias del estudio. Era universalmente reconocido como Batman. En el fondo, el ambiente no siempre apoyaba al individuo. Se estaba ejerciendo una presión extrema. Se esperaba que llenara el vacío dejado por Michael Keaton. Se ganara a un público extremadamente entregado y complaciera a un estudio extremadamente empeñado en obtener beneficios. Se observaba cada acción. Toda la mueca estaba coreografiada. Ni siquiera se intentaba expresar su malestar por el papel o el atuendo. Era capaz de hacerlo sin que le designaran como difícil. Como resultado, no habló. Una vez más, sin embargo, la tranquilidad tiene un precio. Lo mismo que antes deseaba Kilmer empezó a resentirse. A medida que avanzaban los días de rodaje, vio que empezaba a temerlos en lugar de ansiar convertirse en el superhéroe. No se sentía fortalecido por el litigio. En esta situación, no había lugar para la actuación, la vulnerabilidad o la espontaneidad. Todas y cada una de las expresiones estaban ocultas. Cada escena se organizaba en torno al movimiento del vestuario, en lugar del movimiento del actor. No se le pedía el papel de Batman, simplemente para que apareciera. Hizo lo que hacen los profesionales, dijo, perseveró en ello. Por otra parte, una vez terminada la producción, abandonó Gotham con el corazón encogido. Los rumores de una secuela, Batman y Robin, eran más audibles a medida que pasaba el tiempo. El estudio deseaba que volviera. Por otro lado, para entonces, algo dentro de Kilmer había cambiado. En voz baja, en gran medida, no era amargura, no se sentía furioso. Su agotamiento era palpable. En ese momento, tomó la decisión que sorprendió a todos en Hollywood, que no volvería.
Las limitaciones del calendario fueron la explicación oficial que se dio a la prensa, una declaración escueta y ambigua que ocultaba la realidad de la situación. En realidad, Kilmer había decidido hacerse una promesa solemne a sí mismo. Era la última vez que comprometía su identidad en aras de su apariencia. El encuentro tuvo un profundo impacto en él, no de la forma que pretendía la celebridad, sino de una forma más profunda y espeluznante. En entrevistas posteriores, dio pistas. En un momento dado, declaró: "Yo no renuncié a Batman". Se abstuvo de hablar de ello durante varios años. Después se dedicó a otras cosas, la mayoría sin éxito. Reavivó su pasión por actuar en el escenario, por contar historias según sus propios términos. A pesar de ello, la sombra del Bat traje seguía presente. En las entrevistas, en las cartas de los fans y en los encuentros fortuitos en los aeropuertos, cuando la gente aún le llamaba Batman, le seguía a todas partes. Siempre que sonreía, era cortés. Siempre era así. Sin embargo, llevaba dentro el peso secreto de lo que el papel le había hecho. No fue hasta sus últimos años, cuando se enfrentaba al deterioro de su salud y recordaba su viaje, cuando por fin empezó a hablar. Entre bastidores. Sobre todo si ese personaje era responsable de $1.000 millones en ventas de bienes. El problema en su garganta ha hecho que su voz se vuelva más áspera. El impacto de sus comentarios, sin embargo, fue mayor que nunca. Yo era un gran fan de Batman, incluso ahora. Ese conjunto, sin embargo, lo que aprendí de ello fue que los sueños pueden hacerse realidad de vez en cuando. Aún así, siguen afectándote. En un momento de su vida, Val Kilmer soñó con convertirse en Batman. Era completamente inconsciente. El descubrimiento no disminuye la importancia de su legado. Lo hizo más profundo, porque había un hombre detrás de la máscara, detrás del héroe, que había pagado un precio que muy pocos habían presenciado. Hubo otro obstáculo que Kilmer tuvo que superar. A pesar de que el traje influyó sin duda en su relación personal con el personaje. Además, esta no sería tan sencilla, sobre todo teniendo en cuenta la legendaria interpretación que Michael Keaton hizo del papel en las 2 películas de Batman que le precedieron en la gran pantalla. El camino que emprendió Kilmer para ponerse la capa y la capucha no era el que había buscado en un principio. Sin embargo, descubrió que estaba sometido a una gran presión no solo para estar a la altura de la reputación que Keaton había dejado tras de sí, sino también para aplacar a una base de fans que había desarrollado una fuerte relación con el Batman que le había precedido. La representación del personaje que hizo Keaton en Batman, 1989, fue en gran parte responsable de su popularidad entre los aficionados. En 1992 se estrenó la película Batman Returns, cuya representación tenía un carácter casi mítico. Además, su interpretación del superhéroe era celosamente guardada por sus devotos seguidores. Por lo tanto, cuando Kilmer fue elegido para interpretar el papel de Batman, hubo una gran expectación. Sin embargo, Kilmer era plenamente consciente de la dificultad de la situación. Más tarde, declaró que había experimentado una enorme presión para ocupar el lugar de Keaton. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta el enorme número de seguidores de la franquicia, que esperan ansiosos la próxima secuela. Tanto la presión exterior como la interior estaban ahí. Kilmer siempre ha sido alguien que buscaba trabajos que dieran mucha profundidad y complejidad si estaban disponibles. La interpretación de Kilmer de Batman tenía que encontrar un equilibrio entre el tono más desenfadado y aventurero que el director Joel Schumacher imaginó para Batman Forever y el retrato contemplativo y dolorido del caballero oscuro por el que era conocido el Batman de Keaton. El Batman de Keaton recibió numerosos elogios a lo largo de los años. Nada más empezar, Kilmer se dio cuenta de que no era una tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta las enormes expectativas que rodeaban su actuación. Kilmer creía que los demás intérpretes le intimidaban y a la vez le inspiraban cuando trabajaba en sus sets. Mención especial merecen Jim Carrey, Tommy Lee Jones y Nicole Kidman. Carrey y Jones eran muy conocidos en el mundo del espectáculo por sus interpretaciones de gran envergadura. Aportaron una intensidad casi cómica a sus respectivas interpretaciones del Acertijo y Dos Caras, respectivamente. Por otra parte, los límites del traje de Batman dificultaban que Kilmer hiciera bien su papel. Este era notoriamente rígido y desagradable, por decirlo menos.
Esto lo dejó con una sensación de confinamiento. En cambio, parece que sus coprotagonistas pudieron florecer dentro del carácter extravagante de la película, sin las limitaciones que su vestuario imponía a sus cuerpos. En comparación con otros papeles, Kilmer admitió que su personaje parecía exigir con frecuencia menos acción, más introspección y un mayor grado de matiz. A pesar de ello, Kilmer fue capaz de dar profundidad al personaje. En su opinión, la naturaleza vívida y explosiva de la película no debía ocultar la profundidad psicológica de Batman. En comparación con Keaton, el Bruce Wayne de Kilmer parecía más vulnerable. Se abordan temas como la familia, la expiación y el desarrollo personal. El personaje fue retratado por él con un buen grado de autocontrol. Esto fue alabado por algunas personas, mientras que otras no estuvieron de acuerdo, debido a que no estaba a la altura de las representaciones más apasionantes que la habían precedido, en contraste con los tonos más oscuros de sus predecesoras. Batman Forever fue considerada como una ruptura con esos tonos más oscuros. En respuesta a la interpretación de Kilmer de Batman, se recibieron una variedad de respuestas. Su interpretación del papel, más emotiva, fue alabada por algunos. Otros, en cambio, esperaban un regreso al Batman descarnado al que los fans estaban acostumbrados. En cualquier caso, la interpretación de Kilmer fue un intento de encontrar un equilibrio entre las expectativas de los fans y el curso siempre cambiante de la franquicia. La ausencia de sonido. El paso del tiempo trajo consigo una serie de acontecimientos imprevistos en la vida de Val Kilmer. Cada uno de ellos le alejó cada vez más del personaje de Batman que había caracterizado su vida profesional. Inmediatamente después del turbulento suceso acaecido en Batman Forever, Kilmer desapareció gradualmente de la escena pública. No se trata de un intento beligerante de conservar la propia soledad, sino de un deseo pacífico de tranquilidad. Una nueva era ha comenzado en el globo. Hubo nuevos actores que vistieron el Bat traje. Cada uno de ellos aporta su propia perspectiva al personaje del Caballero Oscuro de Gotham. Sin embargo, la forma en que Kilmer interpretó el papel está implantada en la memoria cultural, considerado por muchos como parte de un periodo distinto en la historia de la carrera cinematográfica de Batman. A pesar de que su participación fue muy apreciada por los fans, la idea de que Kilmer siguiera viviendo a la sombra de esa imagen ya no le atraía. Se había tomado un descanso del ajetreo de Hollywood. Sin embargo, era algo más que un anhelo de independencia. Era una necesidad para él de recuperar su verdadero yo. El entusiasmo que Kilmer sentía por actuar nunca disminuyó. Aunque siguió actuando, lo hizo de una manera más refinada. Decidió volver a sus orígenes en el teatro. Pudo expresarse libremente sin verse constreñido por las limitaciones de un traje de superhéroe. Trabajó en proyectos que le daban la oportunidad de dar vida a personajes que eran una creación original suya, personajes que podía reivindicar legítimamente como suyos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la verdad sobre el tiempo que pasó vistiendo el Bat traje siguió siendo un componente de su historia que no reveló. Algo que había escondido muy profundamente en su armario. Kilmer no empezó a hablar abiertamente del incidente que tanto le había impactado hasta mucho más tarde en su vida, cuando aún luchaba contra el cáncer de garganta. Esto fue durante su continua lucha contra la enfermedad. Con el paso del tiempo, tuvo la oportunidad de contemplar. Además, le aportó la claridad que necesitaba para revelar la verdad en última instancia. Ya no tenía la impresión de que necesitaba salvaguardar a Warner Brothers o la reputación de Batman. El énfasis de su atención se había trasladado a su propia recuperación. El estado de salud de Kilmer se había deteriorado drásticamente. Además, a medida que aumentaba la tensión en su voz, descubrió que cada vez le resultaba más difícil ocultar sus emociones genuinas. A través de entrevistas y memorias, empezó a sincerarse sobre los aspectos de interpretar el papel de Batman. Pocas personas podrían haber previsto el desgaste psicológico y físico que supondría. Me puse un disfraz e interpreté a Batman, señaló. Sin embargo, nunca tuve la oportunidad de retratar a Bruce Wayne. Nunca se me dio la oportunidad de revelar la verdadera naturaleza de su carácter. El traje era lo único que importaba. Es la marca. Eso era lo único que la gente quería ver. Y cuando terminó, me había perdido por completo en ella. La parte más difícil de la angustia fue la siguiente. A medida que el estado de salud de Kilmer seguía deteriorándose,
Los que antes le admiraban empezaron a verle de otra manera. Además de ser quien llevaba la capa y la capucha, también era alguien que había hecho un sacrificio para continuar con esa tradición. La realidad se reveló. Ya no era el Batman imbatible que habían ensalzado en su adoración. Era el hombre que era. Se lucha contra la enfermedad. Estaba luchando bajo el peso de su historia y las decisiones que había tomado en el pasado. La franqueza de Kilmer sobre su experiencia conmovió a mucha gente. La decisión que tomó de revelar los estragos mentales y físicos que le había causado el tiempo que pasó como Batman añadió una dimensión más profunda a su legado. Uno en el que el destello de las luces de neón y el grito de los Batmóviles no servían como características definitorias. Se caracterizaba por sus cualidades personales. Después de todo, la persona que llevaba la máscara era algo más que un superhéroe. Existía en el mundo real. Desinteresado y abierto a la verdad. A pesar de que la voz de Kilmer se hizo menos audible, su impacto siguió siendo significativo. Las conversaciones sobre el lado oscuro de la fama, las presiones a las que se enfrentan los actores y el coste de los papeles famosos, surgieron a raíz de su franqueza sobre el sufrimiento que experimentó al interpretar a Batman. Los fans, muchos de los cuales habían crecido con el Batman de Kilmer, empezaron a verlo de otra forma con el paso del tiempo, no como la persona que se enfrentaba a los enemigos de Gotham, sino como alguien que había renunciado a su propio bienestar para interpretar un papel que exigía más de lo que él podía dar. Además, a pesar de que el camino de Kilmer estuvo plagado de desafíos, también fue un viaje de redención. A pesar de que había llegado a comprender las consecuencias de la celebridad, la iconografía y la transformación en símbolo, también había llegado a una comprensión de sí mismo que un gran número de personas nunca había podido alcanzar. Más que Batman, había evolucionado hacia otros. Se había convertido en un tipo que, a pesar de todo lo que le había ocurrido, había descubierto el valor de decir la verdad, por dolorosa que fuera. Había algo que no se podía negar cuando Val Kilmer se enfrentó a los últimos capítulos de su vida, a las lecciones que había aprendido durante su etapa como Batman y a los estragos que le habían causado sus problemas de salud. No son solo los papeles que interpretó en la película los que se recordarán como su legado, es también la verdad que desenterró en la quietud, la honestidad que sacó a la superficie y la valentía que demostró al enfrentarse no solo a las expectativas del público, sino también a sus propios problemas interiores. Al final, no se trataba del signo del murciélago que se colocó en el pecho de Kilmer, sino de la fuerza del hombre que lo había llevado, así como de la vulnerabilidad que conllevaba expresar su historia y declarar, esto es lo que realmente soy. El legado de Kilmer, como el de Batman, sobrevivirá. Además de Batman, su legado incluye innumerables papeles memorables y bien recibidos. ¿Cuántas de sus películas conoces? Echemos un vistazo a otros papeles de su impresionante legado. Otros papeles impresionantes. El 31 de diciembre de 1959 nació Val Edward Kilmer en la ciudad de Los Ángeles, California. Procedía de una familia con antecedentes de creatividad. Su padre trabajaba como analista inmobiliario y su madre era aficionada al arte. Tiene un pasado creativo. Durante su estancia en la ilustre Juilliard School de Nueva York, Kilmer se formó en el Departamento de Arte Dramático, considerado por muchos como una de las instituciones más exigentes y distinguidas del mundo en su género. Su talento, unido a su voz profunda y seductora, le valió de inmediato trabajos tanto en el teatro como en la industria cinematográfica. A principios de la década de 1980, Kilmer comenzó su carrera como actor profesional apareciendo en varias producciones televisivas y teatrales. A pesar de ello, no alcanzó un reconocimiento generalizado hasta el estreno de la comedia de acción Top Secret, 1984, en la que reveló sus dotes como cantante y humorista. Después de eso, mantuvo su popularidad con Real Genius, 1985, pero fue su papel como el piloto y seaman en Top Gun, 1986, protagonizada por Tom Cruise, la película que realmente consagró a Kilmer como una estrella de cine universalmente reconocida. A partir de finales de los 80 y hasta principios de los 90, Kilmer siguió aceptando papeles tan diversos como exigentes. Su interpretación de Jim Morrison, el célebre vocalista de The Doors, se incluyó en la película biográfica del mismo nombre, dirigida por Oliver Stone y estrenada en 1991.
Su profunda capacidad para sumergirse en un personaje y su pasión salieron a la luz, gracias a la aclamación de la crítica que recibió por esta contribución en particular. A lo largo de la película, el propio Kilmer cantó las canciones de Morrison, dejando un profundo efecto no solo en el público sino también en los expertos. En 1993, Kilmer siguió conquistando al público con su interpretación de Doc Holliday en Tombstone, considerada por muchos como una de las más apreciadas de su distinguida carrera. El papel se convirtió en un fenómeno de la cultura pop gracias a sus maneras tranquilas y educadas y a su sutil interpretación, y con frecuencia ocupó los primeros puestos en las listas de mejores personajes secundarios de la gran pantalla. Kilmer sigue participando en importantes proyectos cinematográficos, como El Santo, 1997, EAT, 1995, que coprotagonizó con Robert De Niro y Al Pacino, y El Fantasma y la Oscuridad, 1996. Nunca dejó de buscar papeles difíciles y polifacéticos, y no temía ponerse a prueba en papeles que le exigían una profunda vida interior. La carrera de Kilmer, en cambio, empezó a ralentizarse progresivamente a partir de la década de 2000. Esto se debió en parte a sus elecciones de personaje, que no fueron bien recibidas, y en parte también a los desacuerdos que se produjeron entre bastidores, de los que se hizo eco la prensa. Kilmer siguió haciendo apariciones en una serie de proyectos menores. Se emocionó especialmente cuando se reencontró con el público en Top Gun, Maverick, 2022, en la que reeditó su papel de Iceman, aunque solo era un papel secundario. Actuó con el respeto y el cariño de todo el reparto y el equipo, en especial de Tom Cruise. Val Kilmer no es solo un actor superdotado, sino también un artista increíble que posee un espíritu profundo. En el año 2020 publicó unas memorias tituladas I'm Your Huckleberry, en las que hablaba con franqueza de su vida, su trabajo y el camino que siguió para superar la enfermedad. La reputación de Val Kilmer como persona valiente, tenaz y perpetuamente creativa ha servido de fuente de motivación para varias generaciones de jóvenes artistas. ¿Hasta qué punto la experiencia de Kilmer nos habla de los costes ocultos que se esconden bajo los personajes que amamos y admiramos? En la sección de comentarios, comparta sus ideas. Te agradecemos que lo hayas visto. Pásalo bien en la próxima.